Hola, ¿cómo están? En este video vamos a analizar la segunda parte de los ejemplos que fueron desarrollados en la presentación que está subida en Moodle y vamos a empezar con inecuaciones no lineales. Las inecuaciones no lineales son aquellas que tienen grado mayor o igual a 2 o bien son fraccionarias. En general, a las inecuaciones no lineales hay que agrupar a todos los términos que aparezcan del polinomio a un solo lado de la desigualdad con el fin de tener al cero en uno de estos dos lados, como se va a ver a continuación. Empezamos con x al cuadrado menos 5x, vamos a pasar el 6 del lado de la desigualdad y nos queda ya, lo podemos comparar con 0. Ahí lo que dice es que las soluciones que se vayan a obtener necesariamente tienen que ser mayores o iguales a 0. Y para que sean mayores o iguales a 0, nosotros estamos hablando de soluciones, en este caso positivas, que eso nos va a servir a futuro cuando estemos haciendo el cuadro. Lo siguiente que hay que hacer es factorizar el polinomio con el fin de determinar cuáles son los ceros del mismo. Entonces empezamos factorizando. Este es un trinomio cuadrático. Vamos a ver si se puede hacer por inspección. En este caso sí. Vamos a hacer la factorización. Nos quedaría menos 2x menos 3x. Hacemos la suma y nos da el elemento del centro. Entonces sí se puede factorizar. Quiere decir que la factorización de este polinomio sería x más 3 por x menos 2. Ahora bien, todo mayor o igual a 0. Ahora lo que hacemos es buscar los ceros de ese polinomio. Los ceros del polinomio, para encontrarlos en una forma más, se pueden hacer viéndolos con solo ver, analizar cuál es el número que, por ejemplo, restado con 3 le da 0 y qué número restado con 2 da 0. O bien, en una forma algebraica, igualar cada uno de esos polinomios a 0 con el fin de despejar la variable e indicar quién es el cero del polinomio. Vamos a despejar cada uno de ellos y vemos que los ceros del polinomio ya están definidos. Los ceros del polinomio son 3 y 2. Quiere decir que si yo sustituyo 3 en x menos 3, me va a dar 0. Y si yo sustituyo 2 en x menos 2, me va a dar 0 también. Entonces, vamos a hacer primero que todo la tabla de valores. La tabla de valores tiene que involucrar a los factores que encontramos y que calculamos al inicio. Y esos factores son los siguientes. X menos 3 y x menos 2. En una última columna iría la factorización del polinomio que estamos llevando, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tenemos que hacer esa tabla de signos, escribirla y primero que todo siempre va a ir menos infinito. Ese es el primero que aparece porque estamos haciendo y construyendo intervalos. Ahora bien, de menos infinito, entre esos dos valores que tenemos, el primero que está es 2, porque hay que hacerlo en forma ascendente. El que sigue sería 3 y el que sigue, el otro valor que sigue es más infinito, porque ya no tenemos ceros en ese polinomio, ¿verdad? Ya los habíamos distribuido todos. Ahora bien, importantísimo indicar dónde está el 0 del polinomio. Por ejemplo, el 0 de x menos 3 es 3. Entonces yo lo voy a marcar. Y el 0 de x menos 2 es 2. También lo voy a marcar. Entonces ahora lo que vamos a analizar es cómo se comporta ese factor dentro del intervalo. Lo que podemos ver acá es que, por ejemplo, x menos 3 va a ser negativo si tomamos valores menores a 3, por ejemplo, 2, 1, etc. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? Bueno, primero que todo vamos a indicar esos ceros. Va a ir negativo, negativo, hasta llegar a su cero. Eso es similar a lo que nosotros vemos en la recta numérica, ¿verdad?
Si nosotros tenemos el 0 el origen de la recta numérica, a la derecha van a ir los positivos y a la izquierda irían los negativos. Que eso es lo que estamos más o menos analizando por ahí, salvo algunas excepciones que vamos a ver más adelante. Ahora bien, en cuanto al factor x menos 2, antes de llegar a su 0 va a ser negativo y después de su 0 va a ser positivo. Entonces aquí ya tenemos esos dos valores. Ahora vamos a utilizar ley de signos para multiplicar. Podemos contar la cantidad de signos negativos que hay. Si la cantidad de signos negativos es par, entonces el resultado es positivo. Y si es impar, el resultado es negativo. Entonces, por ejemplo, negativo por negativo me va a dar positivo. Ese es nuestro resultado. Negativo por positivo, lo que estamos haciendo es multiplicando para abajo, ¿verdad? Ahora, negativo por positivo es negativo. Ese es el resultado que tengo acá. Y el último sería positivo por positivo. El valor, que es este, el valor me daría un número positivo. Ahora bien, vemos que al inicio nosotros habíamos resuelto la desigualdad con 0, habíamos comparado con 0. Ahí en esa desigualdad lo que decía era que íbamos a necesitar necesariamente las respuestas positivas, más bien que los valores que necesitamos son los positivos. Entonces en este caso, si ustedes lo ven acá, los positivos irían de menos infinito a 2 y también sería positivo de 3 a más infinito. Y esa sería nuestra solución de esta primera expresión que estamos resolviendo. Vemos que la solución iría de menos infinito a 2, infinito abierto, hasta 2 cerrado, porque vemos que es mayor o igual la desigualdad, unido con 3 cerrado hasta más infinito. Recuerden que los infinitos siempre van abiertos. Continuando con los ejercicios que vamos a resolver, vamos a resolver también el ejemplo número 2 de esa práctica que estábamos analizando, o más bien de la presentación que estábamos haciendo en Moodle, que está en Moodle. Entonces vamos a bajar esto un poquito para trabajar con este ejercicio. Este es el número 2. El número 2, entonces, como vemos, está prácticamente factorizado. Lo que tenemos que analizar nosotros, lo que tenemos que ver es, este es el ejemplo que vamos a hacer. Primero que todo, ya la desigualdad con 0 ya está. Entonces tenemos que analizar cuáles son los ceros de esta expresión. Vamos a cerrar esto para que no se confunda con una multiplicación. Este es el ejercicio que queremos hacer. Ahora, 2x al cuadrado menos 3x más 2, si ustedes lo empiezan a trabajar, se van a dar cuenta que no se puede factorizar por inspección. Cuando no se pueda factorizar por inspección, ¿por qué no se puede factorizar por inspección? Porque este ejercicio en particular tiene un discriminante negativo. Ustedes siempre que tengan una duda de si se puede factorizar o no, si han estado intentando factorizar por inspección y no pueden, lo que tienen que hacer es encontrar el discriminante. Entonces, x más 1 sí es muy sencillo saber quién es su 0. Su 0 es menos 1. Pero antes que tenemos que factorizar, vemos que 2x al cuadrado menos 3x más 1 tiene como componentes a A, como coeficientes a A, B que es 2, B que es menos 3 y C que es 1. Vamos a calcular ese discriminante. El discriminante, recuerden que es B al cuadrado menos 4 por A por C. Entonces el discriminante sería, vamos a ver, B al cuadrado sería menos 3 al cuadrado menos 4 por A que es 2 por C que es 1. Y si ustedes calculan ese discriminante sería 9. Aquí hay un errorcito, era 2 el discriminante. Estaba mal copiado. Entonces,
Eso no va a cambiar mucho el resultado que tenemos. En este caso nos va a dar, vamos a ver, 9 menos 16. 9 menos 16 es menos 7. Entonces nosotros tenemos un discriminante igual a menos 7, que es menor que 0. Por lo tanto, esta expresión no es factorizable en R. E incluso nosotros podríamos decir que al no ser factorizable en R, no tiene ceros reales. Es decir, nunca, esta expresión nosotros tenemos que analizarla de otra manera y la vamos a ver por medio del teorema 3.1. Nosotros en el teorema 3.1, que está en la presentación, ustedes pueden ver que analizamos el valor de A. Dice ese teorema que si A es mayor que 0, entonces esta expresión, que es la ecuación cuadrática que estamos analizando, siempre va a ser mayor que 0. Entonces quiere decir que esta expresión que nosotros estamos resolviendo, que es 2x al cuadrado menos 3x más 2, siempre va a ser mayor que 0. Ahora, solo nos restaría saber cuál es el 0 en x más 1. En x más 1, el 0, si hacemos la operación, el 0 es menos 1. Entonces, ahora ya podemos hacer la factorización, o más bien, podemos hacer la tabla de signos, que sería 2x al cuadrado menos 3x más 2. Vamos a construir esa tabla de signos. Iría menos infinito. Ok, aquí iría x más 1. Aquí iría menos 1. Y aquí iría más infinito. Entonces, bueno, ¿quién es el 0 que tenemos que encontrar? Bueno, el 0 que tenemos que encontrar es menos 1, ¿verdad? Menos 1 lo tenemos que marcar por acá y es el único 0 que tendría esa expresión. Entonces, vamos a escribir la expresión como tal, 2x al cuadrado menos 3x más 2 multiplicado por x más 1, que ese va a ser nuestros resultados, y vamos a resolver esta inecuación. Entonces, viendo esto, yo sé, y de acuerdo al teorema 3.1, que siempre la expresión, la primera expresión que aparece, que es 2x al cuadrado menos 3x más 2, siempre va a ser positiva, ¿verdad? Esto porque A es mayor que 1, al A ser mayor que 0, entonces esta expresión cuadrática siempre va a ser mayor que 0. Y ahora, viendo la de abajo, x más 1 va a ser negativa hasta llegar a su 0 y luego va a ser positiva. Y ahora vamos a aplicar ley de signos. ¿Y qué hacemos al aplicar ley de signos? Bueno, tendríamos que, vamos a ver, tendríamos que realizar la multiplicación positivo por negativo, me va a dar negativo. ¿Sí? Y aquí en la otra, positivo por positivo, me va a dar positivo. Y viendo esto, yo ya puedo determinar quién es el resultado que necesitamos. Como vemos al inicio, la expresión tiene que ser menor que 0. Y cuando es menor que 0, véanlo aquí donde está. Y cuando es menor que 0, véanlo aquí donde está. Estamos hablando de números negativos. Entonces, como necesitamos números negativos, vamos a utilizar únicamente precisamente los negativos. Entonces, para dar ya el resultado que necesitamos, vamos a tomar únicamente los negativos, que serían, vamos a ver, estos. Entonces, la solución sería únicamente de menos infinito a menos 1. Ahora bien, vamos a escribirla y ya tendríamos resuelta la expresión, que iría desde menos infinito hasta menos 1, y en este caso iría abierto porque es menor o estricto. En la tercera parte del video vamos a analizar cuáles los dos ejemplos que faltan.